Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios y antes que nada vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, quien ponga las palabras en mi boca para que Él transforme nuestros corazones. Y comenzamos diciendo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que también nos tomes a cada uno de nosotros de la mano y nos conduzcas junto a tu Hijo, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la conversión. Y para poder entender bien qué es la conversión, que es ese encuentro con Jesús que nos transforma, que nos da una capacidad de una vida nueva, de que cambiemos 180 grados de lo que éramos antes a lo que podemos llegar a ser con Dios. Quería usar el ejemplo de Saulo, que es hoy nuestro San Pablo, ¿verdad? De que realmente ese encuentro que él tuvo con Jesús fue el que transformó su vida. Porque desde el principio, desde que Jesús vino a enseñarnos su palabra, lo primero que nos llamó fue a un cambio de vida. Cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Y ese cambio siempre nos va a llevar a una transformación interior. Entonces, ¿qué significa conversión? Vivir de acuerdo a la versión de Dios, a la versión que Jesús nos enseña en el Evangelio. Y es aprender un nuevo estilo de vida, porque nosotros venimos ya con ideas que nos insertaron en el mundo, que hemos aprendido mal ciertas cosas. Por ejemplo, hay ciertos pecados que se hacen costumbre, por ejemplo, el jurar o el mentir, ¿verdad? Y cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, encontramos de que realmente nuestra vida está totalmente direccionada hacia otro lado, menos hacia Dios, aunque vayamos a misa, aunque recemos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es como que nos marca ese camino que tenemos que seguir, esa dirección dentro de la cual tenemos que ir transitando y tenemos que ir puliéndonos, porque hay ciertas cosas que tenemos que ir sacando de nuestra vida, hay ciertas cosas que tenemos que ir llevando a la práctica en nuestra vida. Por ejemplo, la persona que es mentirosa tiene que acostumbrarse a no mentir. La persona que está acostumbrada a mentir tiene que acostumbrarse a decir la verdad. Entonces, ir sacando ciertos pecados, ciertas mañas, ciertas cosas que nos aquejan y que nos apartan de Dios, e ir aprendiendo esa nueva forma de vivir. Ir aprendiendo a hacer las cosas con Dios a la manera de Dios. Y eso en la vida es un proceso, porque nada es mágico cuando uno le conoce a Dios.
siempre vamos pasando por ese proceso. De hecho, Jesús es clarísimo en el capítulo 13 de Mateo cuando nos habla de que la palabra de Dios es la semilla, que nosotros somos la tierra y que depende de qué tipo de tierra seamos para que esa palabra de Dios dé frutos en nosotros, porque nos habla ahí, ¿verdad?, de la semilla caída en el camino, de la que está caída entre espinas, de la que cayó entre piedras, pero también nos habla de la que cayó en tierra buena. Y en todos los casos, todos escuchan, pero no todos acogen la palabra de Dios. Acoger es llevarla a la vida, llevar a nuestros corazones, decidir vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hacer las cosas con Dios, de acuerdo a las enseñanzas que vamos asumiendo de la palabra de Dios, e ir dejándonos transformar por Dios, porque la palabra de Dios nos transforma y nos va dando, ¿verdad?, esa visión nueva donde aprendemos a pensar de acuerdo al querer de Dios, aprendemos a hablar de acuerdo al querer de Dios y aprendemos a actuar de acuerdo al querer de Dios. Y todo va dentro de ese proceso donde tenemos que ir sacando de nuestra mente, de nuestros corazones, malas costumbres, quizás esa costumbre de pensar mal que nos termina apartando de Dios porque nos lleva al pesimismo o a la preocupación o a la duda o a la desesperación. Aprender a hablar en la pureza y no con la baja grosería, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sacarnos esas mañas de que hacen de que nuestra palabra no esté purificada. Y también en nuestros actos, aprender a producir frutos buenos para Dios. Y todo eso es un proceso. Bueno, entonces hoy quería comenzar hablando de esa transformación que tuvo San Pablo, porque en cada uno de las personas que encontramos dentro de la palabra de Dios, vamos a ir viendo que muchas veces estamos reflejados en ellos, ¿verdad? Entonces, vemos ese efecto del encuentro con Dios, ese efecto que causa el poder estar en la presencia de Dios cuando Él toca nuestros corazones, y cómo Jesús realmente tiene la capacidad de transformarnos. No hay corazón imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Pero nosotros también tenemos que querer, porque si hay algo que Dios respeta, es nuestra libertad. Y a veces estamos tan aferrados a nuestros criterios, a nuestras maneras de pensar o de hacer las cosas, que no nos damos cuenta que eso termina apartándonos de Dios. Y es un poco lo que ocurrió con Saulo, hoy llamado Pablo, ¿verdad? Y que vamos a leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde se lo estudia y se lo encuentra a San Pablo, quien posteriormente nos dejó esas cartas maravillosas donde nos habla de la conducta que tiene que tener el cristiano, el que le busca a Dios, el que decide hacer las cosas con Dios. Y nos muestra cómo una persona común y corriente puede ser transformada por Dios en él mismo. Porque de hecho él era una persona que perseguía a los cristianos porque era fariseo, ¿verdad? Y él no solamente perseguía, sino llegó hasta dar muerte a ciertas personas. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, Jesús les transforma. Por eso, enseguida vamos a hablar de la vida de San Pablo y de la conversión a la cual todos tenemos que poder llegar. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablábamos de la conversión, ¿verdad? Como decíamos recién, conversión es vivir de acuerdo a la versión de Dios y vamos a leer un poquito cómo fue la conversión de San Pablo, ¿verdad? Entonces, en un principio, su nombre original es Saulo y dice, Saulo todavía proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al jefe de los sacerdotes y le pidió documentos dirigidos a la sinagoga de Damasco que lo autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres o mujeres, que fueran del camino. El camino era como se llamaban las personas que le seguían a Jesús, porque Jesús vino a trazarnos un camino de salvación, un camino de vida que tenemos que recorrer. Y San Pablo era un arduo perseguidor. Ahora entendamos un poco bien por qué él era así. Él era fariseo, sus padres habían fallecido cuando él era pequeño, fue formado por uno de los mejores teólogos de la época que se llamaba Gamaliel, y entonces él tenía entendido en su criterio que la manera de amar a Dios era perseguir a los cristianos, porque él defendía fuertemente sus criterios. Pero no eran los criterios de Dios, sino fue llenándose de ideas y de cosas que el mundo le iba diciendo, aunque en su corazón él realmente quería buscar a Dios y quería estar con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice, caminando hacia Damasco, cuando ya estaba cerca, lo rodeó de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. A veces Cristo permite ciertas cosas y nos para en la vida para que nos detengamos y analicemos qué estamos haciendo. Saulo, él quería llevar preso a las mujeres, a los hombres, les molestaba a la gente que era del camino, pero en realidad porque desconocía a Jesús. Hasta que tiene un encuentro con Jesús de ida a Damasco. Y, como bien dice acá, le rodeó una luz que venía del cielo. Y el Señor le habló a Saulo y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué querés detener la obra de Dios? Y esto es muy interesante porque la obra de Dios nunca se puede detener. El ser humano no puede. Pero tenemos que ver cuál es la obra de Dios para poder entrar dentro de ella y trabajar por ella. Y cuando él le pregunta, ¿quién eres, Señor? La voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres, dice, que lo acompañaban, se habían detenido atónitos, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estaba ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber nada. Se quedó sin ver, porque lo que él estaba haciendo era justamente no ver ese camino de salvación. Ver con sus ojos, con sus criterios, con sus ideas, pero no ver el camino que Jesús tiene trazado para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros queremos irnos de acuerdo a nuestros criterios y hacer las cosas apartados de Dios pensando que hacemos bien. Pero como dice en el Salmo 127, todo lo que se construya sin Dios fracasará. Y Jesús es Dios mismo. Bueno, le llevaron a una casa, allí, ¿verdad?
dice, vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Y él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, anda a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando. Y vio en visión un varón llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que viese. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, anda pues, este hombre me será un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los paganos y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Bueno, cómo Dios usa a lo suyo. Nos habla, a Pablo le llevaron, como hablábamos recién, en aquella época todavía Saulo, ¿verdad?, a una casa que bien dice acá era de Judas, pero no Judas Iscariote, era otro Judas. Era bastante común el nombre en aquella época. Y por otro lado, el Señor Jesús se comunica con Ananías y nos muestra cómo Dios puede hablar con los seres humanos y le va diciendo lo que tiene que hacer. Ananías le pregunta a Dios y entabla una conversación con Jesús. Y le pregunta, ¿cómo me voy a ir junto a este hombre que él está matando a toda la gente? Y sin embargo Jesús le dice, anda, pues ese hombre me va a ser un instrumento muy valioso. Acá entra entonces el preguntar a Dios y el recibir el mensaje de Dios y la obediencia a ese mensaje. Porque lo primero que Ananías pensó cuando el Señor le dijo que se vaya junto a Saulo fue el peligro que su vida inclusive corría, ¿verdad?, puesto que él estaba persiguiendo a cuantos encontraba. Por otro lado, nos muestra a Saulo rezando. El poder de la oración. Es tan grande el poder de la oración. Y cuando nosotros nos ponemos realmente en esa condición de buscar a Dios, de entrar en contacto con Él, de poder hablar con Él, como bien dice allá en el capítulo 6 de Mateo, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce todo lo que hay en tu corazón. Entonces tenemos que buscar nuestro tiempo con Dios, nuestros momentos diarios con Dios. Y como Él, ¿verdad?, una vez que se quedó sin poder ver y se daba cuenta de lo que le estaba ocurriendo, se pone a rezar. Y también Jesús le cuenta a Ananías que Pablo estaba rezando. Es decir, Él sabe cuando nosotros nos comunicamos con Él, porque Él lo sabe todo, dice el Salmo 139. Nada está oculto para Dios. Él conoce todo. Bueno, Ananías entró a la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a ti para devolverte la vista y para que te quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Bueno, el efecto de tener ese relacionamiento con Dios que nos va mostrando qué tenemos que hacer. Ananías nos muestra lo que es la obediencia. Aunque él estaba preocupado en un principio, él creyó en Jesús, que le dijo, anda y rezale a Saulo e imponerle las manos y le vas a encontrar en tal lugar. E hizo. Y algo que tenemos que
que analizar siempre en nuestra vida es si realmente somos obedientes a lo que Jesús nos pide. ¿Qué nos pide Jesús? Y vamos a encontrar en los 4 evangelios todo lo que Él nos dice que tenemos que hacer, comenzando allá por los mandamientos, aprendiendo cómo rechazar las tentaciones, y así paso por paso nos va enseñando cómo tenemos que vivir. Cuando más conocemos la palabra de Dios, más podemos darnos cuenta de cuánto amor nos tiene Jesús, que viene a enseñarnos con paciencia y cómo nos espera hasta que nosotros decidamos buscarle y tener ese encuentro con Él que hace de que uno pueda llegar a la conversión. Como les decía recién, la conversión es vivir de acuerdo a la versión de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablábamos de la conversión de Saulo, hablábamos de lo que significa la conversión y de cómo ese encuentro con Jesús transforma nuestras vidas y cómo tenemos que dejarnos guiar por Él, porque todo lo que Jesús nos pide siempre va a ser bueno. Jamás nos va a pedir algo malo, jamás nos va a pedir algo que nos aparte de Dios, ni algo que nos pueda llevar a tener resultados negativos. Siempre lo que Él nos va a pedir va a ser bueno. Y muchas veces nuestros ojos humanos no pueden ver, no tienen la capacidad de ver lo que Él como Dios puede ver mucho más allá de nosotros. Entonces veíamos, ¿verdad?, la obediencia de Ananías, cómo él se fue, cómo él le impone las manos a Saulo y Saulo recobra la vista. Y no solamente que recobra la vista, sino que también queda lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que viene a santificar las obras del Padre y del Hijo. Cuando nosotros nos dejamos moldear por Cristo, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros decidimos cambiar, porque la conversión es una decisión que uno tiene que tomar en su libertad, porque nadie te puede obligar a que le sigas a Jesús, a que le conozcas a Jesús, a que obedezcas a Jesús. Tiene que estar en tu corazón la decisión. Y cuando nosotros decidimos, el Señor hace maravillas en nosotros. Realmente Pablo es alguien tan importante en poder estudiarlo profundamente, porque vemos el efecto que tuvo su sí. Y él realmente toda su vida se pasó enseñando, reparando todo lo malo que hizo, pidiendo perdón a Dios, pero hasta hoy sus cartas nos ayudan y nos guían, que están llenas del Espíritu Santo, a poder llenarnos de la presencia de Dios. Entonces, cuando nos dice acá, ¿verdad?, de que Él se llenó del Espíritu Santo y después recobra la fuerza porque Él se alimenta, ¿verdad? Entonces ahí Él comienza a fortalecerse. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos alimenta? Alimenta nuestro espíritu. Y aprendemos no solamente a conocer a Dios, sino a tener nuestras propias experiencias con Dios. Como dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Experimentamos con Dios y vemos su respuesta y vemos de que realmente Jesús está vivo, que Jesús está con nosotros en nuestros corazones, que nos está escuchando, que nos está guiando y que Él quiere lo mejor para nosotros, pero principalmente vemos de que con Él podemos cambiar muchísimas cosas que antes de conocerle a Jesús no podíamos.
porque no nos atrevíamos a decir no a lo que todo el mundo hacía o a dejar de hacer lo que sabíamos que estaba mal. Pero cuando le conocemos a Jesús, usamos sus fuerzas y son sus fuerzas las que nos dan esa capacidad para poder salir de todo lo malo que el Espíritu Santo nos va mostrando a través de la palabra de Dios. Porque cada vida es diferente. Pero si nos vamos a estudiar profundamente la Biblia, encontramos que los pecados son los mismos de Adán y Eva. Pueden que sean hoy más tecnológicos quizás, pero los mandamientos son los mismos, la ley de Dios es la misma y nosotros tenemos que vivir de acuerdo al querer de Dios, nos guste o no nos guste, aunque el mundo haga lo diferente. ¿Por qué digo nos guste o no nos guste? Porque muchas veces, en un principio generalmente, en la conversión, las personas hay ciertos pecados que no quieren dejar porque están acostumbrados o acostumbradas a pecar y les cuesta más. Pero cuando uno decide y uno comienza a crecer en el amor a Jesús, con Dios lo puede lograr. Porque lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios. Y San Pablo tuvo un giro en su vida de 180 grados. Y ahora vamos a ver cómo en un principio, inclusive esa primera comunidad, ¿verdad?, le tenía miedo porque sus obras anteriores hablaban de un Saulo diferente al que aparece después de que Jesús toca su corazón. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida también. Cuando nosotros decidimos cambiar y nos empezamos a esforzar, muchas veces encontramos hasta dentro de nuestra propia familia gente que no cree que nosotros cambiamos. Y a veces eso duele porque uno se está esforzando por cambiar y resulta que la gente no le cree. Pero no importa, porque Dios sabe. Jesús sabe tu esfuerzo. Jesús conoce todo. Y Jesús sabe lo que estás tratando de dejar. Jesús sabe tu esfuerzo. Jesús sabe las ganas y la fuerza que le estás poniendo. Entonces no esperes aplausos de la gente, sino simplemente da gracias a Dios por haberlo encontrado y permanece en el camino trazado por Jesús, que es el camino de la salvación. Bueno, dice, Saulo permaneció algunos días con los discípulos de Damasco y muy pronto se puso a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban maravillados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Acaso no vino aquí para llevarles presos ante los jefes de los sacerdotes? Y cambió su conducta. Y cambió su forma de actuar. Y costaba a la gente creer que había un cambio. Y muchas veces pasa eso con nosotros también. Encontramos a Jesús, Jesús nos transforma y la gente no cree en nuestra conversión. Pero no importa. Porque con el tiempo sí, el Señor va a mostrar de que realmente hubo un cambio, hubo una transformación. Y eso se lo debemos a Él. Porque solamente Él es el que nos transforma. Y el milagro más grande que podemos ver en la vida del ser humano es cómo esta palabra de Dios puede cambiar el corazón y la vida del ser humano. Bueno, Saulo se fortalecía cada vez más y confundía a los judíos de Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Pasado cierto tiempo, los judíos decidieron matarlo. Saulo supo esta determinación. Hasta vigilaban las puertas día y noche para poder matarlo. Pero sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla dentro de un canasto. Y llegado a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé los tomó consigo,
lo presentó a los apóstoles y les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, lo que le había hablado y cómo en Damasco había predicado valientemente en el nombre del Señor. Y todas esas circunstancias que vivió Pablo en el inicio de su vida con Jesús eran consecuencias realmente de todo lo que él había hecho antes. Pero como bien decía Jesús acá, que había muchas cosas que Pablo iba a tener que sufrir en el nombre de Jesús, pero justamente era por su mal comportamiento anterior. Él nos demuestra que para siempre se aprendió de Jesús. Él nos muestra en su vida cómo ese encuentro con Jesús le transformó y cómo, aunque tuvo que pasar circunstancias muy difíciles, él estuvo dos veces preso, ¿verdad? La mayoría de sus cartas las escribió preso, él vivió situaciones muy, muy difíciles, pero ya nunca más se apartó de Jesús, porque entendió que su camino anterior estaba equivocado, pero que hoy tenía la oportunidad de una vida nueva y la tomó. Y esto es muy importante porque el Señor a través de su palabra nos da la oportunidad de una vida nueva con Él. Pero es la oportunidad. Y esa oportunidad está ligada a nuestra libertad. Nosotros tenemos que decir que sí o no a Dios. Y cuando nosotros decimos que sí, el Señor nos transforma. Pero tiene que estar nuestro sí en nuestra libertad. Y eso es lo que el Señor espera para moldearnos, para cincelarnos, para poder hacer de nosotros una persona nueva, tomarnos de la mano y llevarnos junto al Padre. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Hablábamos de lo que es la conversión, habíamos analizado la conversión de San Pablo, ¿verdad? Y bueno, y cómo también el Señor le pone a las personas indicadas en su camino, porque nadie creía en San Pablo en un principio, hasta que aparece Bernabé, que era un hijo de Dios, que creía en Dios, que le lleva y les presenta a los apóstoles, ¿verdad? Y bueno, y ahí él sigue con la predicación de la palabra de Dios y hablando de Jesús. San Pablo era una persona sumamente culta. Fue, como les decía, formado por Gamaliel, que era el mayor de los profesores de la época, por así decirlo, ¿verdad? Y también había estudiado muchísimo. Entonces, todo ese potencial que él tenía de conocimiento, el Señor utiliza a través de su Espíritu Santo para que hoy también sus palabras lleguen a nosotros a través de sus cartas. Dice, y empezó a convivir con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los helenistas, pero ellos querían matarlo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, persecuciones tuvo. Hoy nosotros también tenemos persecuciones, hasta como dice la palabra de Dios, muchas veces está hasta dentro de nuestra propia familia, gente que no cree que nosotros podemos cambiar. Pero las obras hablan por sí mismas con el tiempo. Entonces no queramos convencer a los demás, simplemente seamos como tenemos que ser ante los ojos de Dios. Qué importante es entender lo que es la conversión, el vivir de acuerdo a la versión de Dios, el tener ese encuentro particular con Jesús, donde Él nos transforma. En el capítulo 4 de Juan, cuando Él tiene ese encuentro con la samaritana, le dice, si tú supieras todo lo que yo te puedo dar,
tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si nosotros entendiéramos todo lo que Dios nos quiere dar, todo lo que Él nos quiere transformar, si entendiéramos todo lo que Jesús puede hacer en nosotros y con nosotros, cuando decimos sí a su palabra, nosotros mismos nos prenderíamos para siempre a Él y no nos apartaríamos nunca de su presencia. Ojalá, mi Dios, todos podamos llegar a esa conversión de vida para no apartarnos nunca de ti. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu perdón. Tú dijiste, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, Señor, con todo lo que hay en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. Y te pedimos que tú nos transformes, que podamos tener ese encuentro contigo donde tú nos guíes, nos cambies y podamos ver todas aquellas cosas erradas que están en nuestra vida para que nosotros decidamos salir de eso. Danos esa fuerza que viene de ti para poder tener una vida nueva contigo. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz, esa paz que solamente tú nos puedes dar, para que donde nos vayamos seamos siempre instrumentos tuyos, instrumentos de tu amor, instrumentos de tu palabra e instrumentos para que otros te conozcan a ti y tú transformes sus vidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.